usuarios, pero no a otros. Listo, ok. Bien, entonces, ¿qué nos habíamos quedado el día de ayer? El día de ayer, ¿qué es lo que hicimos, no es cierto? Creamos lo que era la parte de los triggers. Entonces ya vimos cómo crear un trigger recontra super archi rapidísimo y cómo un trigger se creaba y de dónde salían las cosas. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes ahorita acabaron de crear un trigger que nos permita crearnos la clave primaria. Pero eso es una de las funcionalidades que podemos realizar. La otra es poder realizar la integración o que las tablas funcionen de alguna manera internamente. Por ejemplo, a ver, por definición, recordando nuestro modelo, habíamos visto lo siguiente. Nosotros tenemos una persona, ¿sí o no? Una persona. Y a esta persona de aquí le habíamos puesto un tipo que me va a decir E si es de empleado, C si es cliente, ¿sí o no? Eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Pero habíamos visto de igual manera que esta persona generaba un usuario, ¿sí? ¿Verdad? Generaba un usuario, eso es lo que habíamos visto. Si nosotros comenzáramos a analizar cómo construir esto, tendríamos que hacer dos interfaces. Una interfase para crearnos los usuarios, mejor dicho, las personas, y una interfase para crearnos los usuarios. Eso tendríamos que hacer. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya, muy bien. Como se dan cuenta, también tenemos el rol, entonces tendríamos que coger, por ejemplo, si genera Jaime Padilla, si Jaime Padilla es persona, entonces tiene que generarse un usuario. Eso tenemos que hacer. Pero a través de los triggers podemos realizar esa tarea, evitando de esta manera realizar programación en la interfaz. Y le estamos haciendo trabajar a la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger solamente como ejemplo, vamos a coger el código, ¿sí?, del trigger de secuencia. Nos vamos a ir al editor y le vamos a pegar en el editor el trigger, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para comenzar a cambiar y ya no está escribiendo tanto. Entonces, por ejemplo, este trigger, ¿cómo se llama? Trigger secuencia inversa, ya, no se va a llamar así. Entonces le quito, le mantengo el prefijo trg y le voy a poner uno que diga crea o crear usuario. Listo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Este de aquí, ¿cómo lo vamos a realizar? Ya no lo vamos a hacer antes de insertar, lo vamos a hacer después de insertar. ¿Por qué motivo? Porque para que se pueda crear el usuario, yo debo tener la persona, ¿sí o no? Porque si se dieran cuenta, o si se dan cuenta, si recuerdan, la persona está asociada con el usuario. Por lo tanto, para yo poder crear el usuario, debo tener creada la persona. Entonces, ¿cuándo le voy a crear a la persona? Le voy a crear, el usuario le voy a crear después de crear a la persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces ya no va a ser before, va a ser after. ¿Sí? Y también le voy a hacer después de insertar. ¿Sí? Eso es lo que le voy a hacer, después de insertar. Después vamos a ir modificando algunas cositas. Muy bien, entonces le pongo, sí, ¿sobre qué tabla se va a ejecutar? Sobre la tabla INB persona. ¿Ya ven? Esto es lo que he hecho. Simplemente copié la sintaxis y fui cambiando las cosas que yo necesito. Muy bien. Entonces, ahora sí, aquí la regla del negocio va a ser un poquito más compleja. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Cojo el usuario, la persona, y le voy a mandar a insertar en la tabla usuario. Pregunta, ¿y ahora cómo escribo un insert? Veamos. Punto de orden aquí. Vengo al editor y voy a hacer esto. ¿Cómo escribo un insert? ¿Sí? La sintaxis para escribir un insert es la siguiente. Comienzo con la palabra reservada insert, ¿sí?, de insertar. La inserción se realiza a las tablas. Entonces lo que voy a hacer, insertar dentro de into, ¿sí? Después de esto, ¿qué me viene? Me viene el nombre del usuario o el nombre del esquema. Cualquiera de las dos cosas dentro de base de datos, cuando hablamos de términos generales, es un sinónimo. Cuando yo le digo el usuario de base de datos, no es la persona, ¿sí? No es Verónica, no es José, no es Pedro, no es Lourdes. El usuario de base de datos se refiere
o es una asociación o un símil a la palabra esquema. Lo que pasa es que muchas veces usted dice, el esquema, y dicen, chusicas, ¿qué será? Pero dicen el usuario, ya entendí. Sí, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, algunas veces le conocen como usuario, le conocen como esquema. Entonces, tenemos que escribir el nombre del esquema, ¿sí? Punto, el nombre de la tabla. ¿Sí? El nombre de la tabla, ¿verdad? Abro paréntesis, y dentro del paréntesis escribo la o las columnas que yo deseo insertar. La inserción es una operación que se hace por registro. ¿Sí? Por lo tanto, al hacer por registro, yo puedo insertar valores en cada una de las columnas. Lo que tengo que señalar aquí es qué columna o qué columnas son las que yo deseo insertar. Como se pueden darse cuenta ustedes, las columnas van separadas por coma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y si yo, por ejemplo, en vez de C3 pongo C10, automáticamente me hace la 3, 4. Sí, ¿qué es lo que...? No. Bueno, usted le pone, por ejemplo, le pongo C10, C1, C2, C3. Sí. Significa que la primera columna que yo quiero insertar en el momento que inserte mi registro es la columna 10. ¿Cómo le indico qué dato debe ir ahí? Enter. Values. Sí. Entonces, voy a insertar los siguientes valores. Abro paréntesis, cierro paréntesis y comienza valor 1, coma, valor 2, coma, hasta el valor enésimo. Sí, perdón, aquí es la columna enésima. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor 1 lo voy a insertar en la columna 1, que el valor 2 le voy a insertar en la columna 2, que el valor enésimo le voy a insertar en la columna enésima. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero insertar los datos, es decir, el valor que corresponde debe tener una asociación lógica a la columna. Por ejemplo, si yo tengo aquí edad y acá tengo fecha, error. Si yo tengo aquí la columna edad, acá debo tener 10, 20, 25, 50, 60, 89, la edad. Si yo tengo aquí fecha de nacimiento, acá voy a tener 1 de febrero del año 2017, sí, el 4 de octubre del año de 1998, el 10 de septiembre del año 2004, sí, el 20 de septiembre del año de 1989. ¿Sí? ¿Estamos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto de ahí es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer. De esta manera es la sintaxis más básica para realizar una inserción. Primera consideración. Aquí yo debo escribir el nombre del esquema como les había dicho. Pero, si yo me doy cuenta en la parte superior y tengo el nombre del usuario o el nombre del esquema, dueño propietario de la tabla, o en su defecto, en esta parte de aquí, yo selecciono el usuario, dueño y propietario de esta tabla, entonces yo le cojo y le puedo obviar el esquema. Sí, pero considerando que en esta lista de selección esté el usuario, propietario de la tabla, o también puedo verificar que en esta parte de aquí esté el usuario propietario de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, manos a la obra. Después de que ya tengo eso, voy a hacer lo siguiente. Entonces ahora voy a hacer esto. Voy a poner insert into, ¿qué tabla? Usuario. Entonces, ¿cómo se llama la tabla usuario? INB usuario. Perfecto, muy bien. Entonces le cierro y le voy a llamarle INB usuario. Si me doy cuenta, aquí tengo inventarios y aquí tengo inventarios. Por lo tanto, esta tabla es de la tabla, es del esquema inventario. Soluciona el problema. ¿Sí? Abro paréntesis, cierro paréntesis. Ahora, voy a comenzar a escribir aquí todas las columnas. Sí, pero tengo vagancia.
No quiero escribir todas las columnas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy un alias. Un alias simplemente viene a ser, como su nombre indica, un alias, un nick, un apodo con el cual yo le voy a reconocer a la tabla. En toda esta tabla usuario le voy a llamar U. Por lo tanto, todas las cosas que haga sobre U o con U me va a equivaler a realizar usuario. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el trabajo más fácil. Escribo el U y aplasto el punto. Y si esto está bien, me aparecen todas las columnas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente con la barrita o con el scroll voy seleccionando todas las columnas que yo voy a hacer que intervengan. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces yo digo, a ver, yo quiero la columna 1 y la columna 3. Quiero la columna 1, quiero la columna 10. O quiero de la columna 1 hasta la columna enésima. Pero en vez de estar escribiendo todito, selecciono. Y después, ¿cómo le pego? Enter. Y ya está pegado. ¿Cómo le tabulamos? Control Shift. Control Shift F. Muy bien. Y vea qué bonito que quedó. Ordenadito. Tabular, o sea, refería a darle formato al... Formato. ¿Sí? ¿No es cierto? Listo. Y aquí ya comienzo a ver qué columna necesito realmente actualizar. Por ejemplo, a ver, vamos viendo. El uso clave, no le voy a actualizar aquí, no le voy a poner. ¿Por qué motivo? Porque le voy a crear un trigger. Perfecto. Entonces ya no le necesito, chao de aquí. El estado, tampoco. ¿Por qué motivo? Le voy a poner un valor por default. Negado. Sí. ¿La fecha desde? Sí, porque la fecha desde va a ser desde el momento que yo cree el registro. Perfecto. La fecha hasta no, porque no le voy a hacer que ingrese y luego le voy a sacar. Por lo menos ahí sí que trabaje el usuario final, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Bien. ¿Qué más tengo aquí? Tengo Control Shift. Muy bien. Ahora sí, ¿qué más tengo aquí? El rol, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, el rol, ¿por qué no le ponemos? A ver, si es usuario, si es persona, ¿qué rol le ponemos? Le ponemos de empleado. Si es cliente, le ponemos del rol de cliente. ¿Les parece bien? Ya eso lo vamos a hacer más luego. Y el usuario, ¿cómo vamos a manejar el usuario? Entonces ustedes aquí ya pueden definir políticas. Por ejemplo, el usuario que voy a manejar va a ser el número de cédula de la persona. ¿Sí? Y el password va a ser, por el momento, el mismo número de cédula. ¿Les parece? Entonces, cuando yo en mi sistema desarrolle y programe que el número de usuario es igual al password, automáticamente yo ya sé que es la primera vez. Acciones de órdenes. Váyanse a la siguiente ventana y obligan al usuario a que cambie el password. Y ya tenemos. ¿Sí? Listo. Perfecto. Ya tengo ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner el values. Values, ¿no es cierto? Y en el values, ¿qué voy a hacer? El upper clave me dice. Entonces, el upper clave, ¿cuál va a ser? Va a ser el per clave o la clave primaria de la persona. ¿Sí o no? Entonces, le voy a poner el per clave. ¿Sí o no? Está bien. Facilito. Así se llamaba la clave primaria de la persona, ¿verdad? Per clave. La fecha desde SysDay. ¿Sí? Listo. El password. ¿Cómo le llamamos del número de cédula? DNI. Listo. El rol del usuario. Y aquí vamos a hacer una pequeña preguntita. Vamos a preguntar, ¿sí? Ahora, ¿cómo pregunto? A ver, para poder preguntar dentro de PL/SQL, yo utilizo el bloque común de preguntas. ¿Cuál es? El if. Cuando estoy en un bloque PL/SQL, pero aquí no estoy en un bloque PL/SQL, estoy utilizando SQL. ¿Cuándo? Porque es un SQL implícito. Entonces, cuando utilizo el SQL implícito, ya no puedo utilizar el if. ¿Sí? Pero como Oracle tan inteligente dice, no, mira, si no te puedo ayudar con el if, te voy a dar otra cosa más. Veas, ¿no es cierto? ¿Sí?
Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una palabra reservada. Esta es propia de Oracle. Decode. ¿Sí? Listo. Y vamos a hacer una pequeña preguntita. También podría utilizar un case, que dentro de programación en C o en Java se llama switch. ¿No es cierto? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces voy a utilizar un case, voy a poner aquí. Donde, si más no me equivoco, per tipo, coma, y voy a preguntar lo siguiente. Si es cliente, póngale el rol de cliente. Si no es cliente, póngale el rol de empleado. Y ya está. ¿Sí? Y para finalizar el usuario, que viene a ser el mismo per DNI. Perfecto. Pero aquí viene con coma. Listo, se acabó. Para que no se vea tan feo, Control Shift F. Ya se arregló. Y como se dan cuenta, no funciona. ¿Por qué motivo? Fácil y sencillo. No he completado la sintaxis. ¿Qué les dije? Que todo se puede hacer punto com. Perfecto. Primerito. Punto y coma. Ya está. ¿Ya ven? Listo, le compilé, le formateé. Para que se pueda grabar este SQL en la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Compilar. ¿Aprenderse los conceptos, señores? Compilar. Si no, les voy a tener que castigar. Les voy a hacer, cuando se equivoquen, les voy a tener. ¿Cómo era que estaba viendo? Muy bien, lo hiciste muy bien. Cuando se equivoquen, muy mal, lo hiciste muy mal. Y todos le van a encantar. Así, les voy a traumatizar. Listo, ok. Le mando a compilar. Le mando a compilar y ya me dio. Pero aquí hiciste un inconveniente. ¿Sí? Hiciste un inconveniente. Ah, la otra, ¿no? Yo debo tener tantos valores, tantas columnas tenga. Y cada uno de los valores debe ser del mismo tipo de la columna que yo tenga. Tanto en número como en orden. ¿Sí? Es decir, si yo tengo number, fecha, number, mis valores tienen que ser number, fecha, number. ¿Sí? Listo, ok. Pero aquí me falta algo más. ¿Se acuerdan cuando decíamos, yo quiero grabar esto, pero esto de aquí es parte de la base y yo tengo que identificar que es un valor externo? ¿Qué me falta? Los dos puntos. ¿Dónde le pongo? En los valores. 2 puntos de aquí, 2 puntos de aquí, 2 puntos de aquí, 2 puntos de aquí, ¿no es cierto? No le puedo poner en el decode porque es función. Y 2 puntos de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy mal, hiciste muy mal. ¿Qué me falta? Faltan igual. 2 puntos igual. ¿Qué me falta? El new, pues. New. ¿Cómo manejo los valores nuevos? New. ¿Cómo manejo los valores antiguos? Cuando hago un insertar, ¿qué tengo? Nuevo. Cuando hago un delete, ¿qué tengo? Cuando hago un update, ¿qué tengo? ¿Qué es para, señores? Me falta el new. Entonces le pongo new, punto. Y le voy a copiar. En el sysday no. ¿Por qué motivo? Porque sysday es una función. Entonces no le puedo poner sysday porque me estaría indicando que es una variable externa. ¿Se acuerdan que decíamos? El sysday es una función propia del Oracle. Por lo tanto no le puedo poner 2 puntos porque estaría poniéndole que el sysday es una variable. El per DNI, sí. En el decode no le pongo al decode, le pongo al per tipo. ¿Sí? Y le pongo el per DNI. Listo. Entonces vean, es muy diferente. Sí, tabular que compilar. Entonces le mando a compilar. Sí, esperemos y ya está. ¿Cómo verifico que el trigger esté funcionando bien? Vengo, trigger, sí, y aquí le tengo. Trigger, crear usuario. Y como se dan cuenta, está con una ventanita. Por lo tanto, el trigger está bien. Pregunta.
¿Cómo está inhabilitado? Sí. Cuando está en rojo con una rayita. Listo. ¿Cuándo está con errores? Perfecto. Cántele, Berito, cántele. Listo, ya. Ok. Listo, muy bien. Y ya está. ¿No es cierto? Ahora ya tenemos el trigger. Vamos realizando algunas cositas. Primerito, tenemos que tener aquí buena memoria, ¿no? Nosotros habíamos definido dos cositas. Que el uso clave iba a ser un trigger y que el uso estado iba a ser un valor por default. Entonces vamos ahora al esquema browser, ¿sí? Buscamos la tabla persona, la tabla usuario, perdón, y le vamos a poner aquí un trigger. Entonces, como ya sabemos crear la parte larga, ¿sí? Y simplemente por honor al tiempo le vamos a hacer algo cortito. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál va a ser la clave? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente definir. Listo, ya está. Muy bien. Y ya está. Ya está, ¿no es cierto? Y ya tengo. Perfecto. ¿Y qué más dijimos? Que le íbamos a poner al estado un valor por default. ¿Cómo hacemos esto? Solamente estamos ahí recordando porque esto ya lo hicimos. Le hacemos un doble clic y vamos a hacer una instrucción que se llama alter table. ¿Sí? En el alter table, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al valor que dice por default. ¿Sí? Venimos al final y le ponemos una columna y decimos que queremos que esta columna tome el valor de A. ¿Sí? Comilla simple. ¿Por qué no comilla doble? Porque la comilla doble me sirve para realizar, o mejor dicho, existe información que usted puede grabarle como comilla doble. ¿Sí? Existe información que usted le grabará con comilla doble. Dependiendo mucho del código ASCII que vaya manejando, o del conjunto de caracteres que vaya manejando cada base de datos, usted puede guardar comillas simples o puede guardar comillas dobles. ¿Sí? Aquí, dentro de Oracle, las instrucciones se les hace con comillas simples y usted puede manejar información con comillas dobles. ¿Estamos? Listo, muy bien. Ya tenemos aquí. También podríamos hacer esto, miren, si es que queremos evitar una columna más, también podríamos hacer esto. Por ejemplo, venimos a usuario. Sí, también venimos a usuario. Entonces venimos a fecha desde y le vamos a poner aquí sysday. Sysday. Le mandamos a grabar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Perfecto. No da error, sino que simplemente estamos ejecutando dos veces sysday. Entonces venimos acá y ¿qué es lo que vamos a hacer? Cogemos el fecha desde y le quitamos. Y mire, ya quedó más mejor. ¿Sí? ¿Y si lo dejaba ahí y no le ponía en el default? ¿No pasaba nada? No pasaba nada. Listo, pero vea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy haciendo que a cada uno haga lo que tiene que hacer. Y vea, por lo tanto, mi línea de código va a ser cada vez más pequeña. ¿Sí o no? Listo. Perfecto. Ahora, esto vendría a constituir mi regla del negocio. Como se dan cuenta, es algo más complejo. ¿Sí? Bien. Segundo bloque. ¿Se acuerdan que ayer vimos que teníamos en los bloques nominados 3 bloques, 3 subbloques? El declarativo que todavía nos falta ver y que era opcional. La regla del negocio o el body quedó obligatorio, que ya vimos el día de ayer, aunque sea con una línea, pero lo hicimos. Ahora ya tenemos algo más complejo. Y el tercer bloque queda el de secciones, que es no obligatorio. ¿Cómo le manejamos eso? Perfecto. Entonces voy a hacer lo siguiente, vean. Como el bloque de secciones me controla errores que se pueden producir durante la ejecución de instrucciones SQL, como por ejemplo división por ser, como por ejemplo clave duplicada. Lo que vimos ayer, ¿se acuerdan esos errores que me salía? Integrity constraint, clave primaria duplicada, ¿sí? Integrity constraint, foreign key, como es con dependencias, ¿se acuerda? O con hijos, registros de hijos, ¿se acuerda que salió? Esos son errores que se pueden dar durante la ejecución.
pero que yo debo tomar o debo realizar algún tipo de correctivo. ¿Sí? Porque no es que yo puedo mandar a ejecutar la preprimaria y digo, ay, qué pena. ¿Qué daño? ¿Sí? ¿Qué creen que le va a decir el usuario? No vale. No va el sistema. Entonces yo tengo que tomar acciones y justamente esas acciones me permiten tomar las de secciones. Cuando ustedes programan, ustedes utilizan el control de errores, que es el try catch, ¿no es cierto? El try catch les permite controlar errores a nivel de interfaz y también les permite a través del try catch hacer o capturar los errores que le bote el servidor de aplicaciones o que le bote la base de datos. Entonces, ¿no es cierto? Para realizar alguna acción. Se me produjo este error. Entonces hagamos de esto. O mandemos un mensaje al usuario, algo que el usuario no se asuste. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes como desarrolladores tienen que jugar muchísimo con la psicología del usuario. Por ejemplo, algo que ustedes no pueden hacer es mandar mensajes que les digan error. Sí. No les pueden mandar a un usuario que diga error. Porque si coge y dice, error chúsicas, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? No manden error, no manden información o colores, por ejemplo, rojos. Se han visto que salen las ventanitas con colores rojos y les aparece aquí una especie de una cucarachita o una X así. Sí, eso al usuario le da la idea de que está haciendo algo mal y le va a dar miedo a aplastar los botones. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Maneje mensajes útiles, avisos, informaciones. Sí, sabe que está cometiendo algún error, no sea tan bruto o algunas cosas así. Sí, cosas que no sean tan agresivas como los colores rojos. ¿Sí, no es cierto? ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aprendan a manejar la expresión escrita. ¿Sí? Y aprendan a manejar la psicología del usuario. Eso tienen que hacer. ¿Por qué motivo? Porque ustedes tienen que venderse. Tienen que vender su guagua feo. Sí. Porque cuando ustedes comienzan a desarrollar un sistema, ustedes van a verle crecer ese sistema. ¿Sí? Y le pondrán sus pantallitas, les pondrán sus mensajitos, ¿sí? Y le dirán, después de unos 6 meses, le dirán, vaya, mijito, atiéndale al usuario. Eso es lo que le van a decir. Es su hijo. Sí. Pero el único que le va a querer a ese hijo es usted. Porque al inicio todo el mundo le va a odiar por diferentes motivos. Porque le controla. ¿Por qué no? Porque ahora sí ya tengo que hacer el trabajo a la hora que me dice. Ya no puedo hacer tarde o ya no puedo echarme la pera o ya no puedo hacer esto. Y si me equivoco ya se van a darse cuenta. Sí, y todo por esta tontera. Eso es lo que le van a pasar. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aprender a jugar con eso. Entonces, poner mensajes muy exaltantes le crea a ustedes una barrera al usuario. Ustedes como usuario tienen que aprender a ganar. Ya que después vea, ya tienen 3 meses, 4 meses, y el sistema ya le dé al revés y al derecho ese usuario, ahí sí ya póngase a pelear. Pero mientras tanto, usted tiene que coger y tiene que vender el huevo feo. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlamos los mensajes a nivel de base de datos? Entonces, vengo acá. ¿Sí? Y era el de secciones, ¿no es cierto? Entonces escribo secciones. Section. ¿No es cierto? Section. Exception, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? Ahora, ¿cuántos tipos de secciones tengo? Perfecto. Vámonos acá. View y pongo Code Snippets. Y me abre esta ventana emergente. ¿Sí? Donde me va a dar una de ideas de las cosas que yo puedo hacer con Oracle. Como por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vengo a View, selecciono Code Snippet y me sale esta ventanita. Y aquí me dice, mira, ¿qué puedes hacer tú con el Oracle? Por ejemplo, puedes manejar atributos dentro de los cursores, me dice. ¿Sí? Doy un clic y me dice, puedes realizar o utilizar opciones para dar formato a las fechas. Por ejemplo, cuando yo quiero manejar, vea, día, cuando yo quiero manejar día, pero solamente como día del año entre el 1 y 366, ¿sí? Entre 1 y 31, vean, con el DDD, del 1 en 365 días, si me va a salir el día número 220, ¿sí? Pero en cambio aquí me dice el día 12, el día 19, eso es lo que me va a dar, ¿sí? ¿Cómo yo puedo manejar horas? ¿Cómo puedo manejar horas en formato de 24 horas? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo manejar, por ejemplo, funciones de agrupamiento
Entonces aquí tengo el sum, el group by, el max, el min, el average, etcétera, etcétera. Sí. Y entre una de todas estas listas que ustedes tienen justamente este que me dice definición de secciones. Entonces, ustedes pueden hacer cuenta toda la definición de secciones que tengamos. Ustedes van haciendo un clic en una sección y en la parte inferior les va haciendo aparecer la información de cuándo usted debería utilizar esa sección. Por ejemplo, miren, aquí me dice, ¿qué tal cuando ya no están autentificados? No logoneados, porque el login no es un verbo. Yo aquí me logoneo. Digo, chusicas, ¿cómo será eso? Ustedes nunca se logonean, se autentifican. Sí, aquí ponemos el login y pregunta. Si utilizan además eso, utilizan bastante bien el Spanglish. Usuario, login. Y el login es gringo, pues. ¿Sí o no? Dice, y aquí me estoy logoneando. No se logonean, ustedes se autentifican. Entonces, por eso, ¿cuándo no estoy autentificado? Porque estamos en inglés. Sí, ya listo. Si, por ejemplo, cuando no encuentro el dato, es decir, yo les mando a buscar y el resultado es nulo. Entonces, a ver, yo mando a buscar, no encuentro, entonces, ¿qué acción tomo? Le creo, le boto un mensaje, es decir, ¿qué hago? ¿Sí? Por ejemplo, cuando no es un número válido, 24A, súmele, más 5. No puedo sumarle, ¿por qué motivo? Porque el 24A no es número. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, cuando yo mando a recuperar algo, cuando yo mando a hacer, por ejemplo, un select dentro de un cuerpo, de un bloque nominado, y yo espero un solo resultado y me da más de una columna. Entonces, ¿qué hago? Un too many rows, es decir, recupero más filas de las que yo espero. Entonces, como se dan cuenta, ustedes aquí necesitan inglés técnico, porque tienen que aprender a entender qué significa cada una de las diferentes secciones. ¿Sí? Pero bien, si no se quieren aprender ninguna de esas, utilicemos un comodín. Others. Cuando pasa cualquier cosa, entonces, sí, y puedo seguir haciendo más, ¿no? Exception when others, por ejemplo, exception too many rows, then, exception when too many rows, then. Quiero hacer otra, entonces le pongo when, ¿no es cierto? Is valid number, ¿sí? When, ¿no es cierto? No data found, entonces voy haciendo when. Eso vendría a ser el if, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y ahora, se produce el error. ¿Qué hago? Acciones de órdenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar decisiones. Una de las cosas que yo podría hacer es, por ejemplo, mandar un mensaje de error. Eso es lo que podría hacer. ¿Sí? ¿Cómo mando los mensajes de error? Ahora, cuando mando un mensaje de error aquí, no lo voy a mandar al usuario. Le voy a mandar a la consola de mi base de datos. ¿Por qué motivo? Porque una cosa es lo que va a ver el usuario, que puede ser el mismo error, ¿sí? Y la otra es lo que va a ver el usuario. Llamada telefónica, ¿sí? Aló, mesa de ayuda, call center, ¿sí? Jaime Padilla, ¿le da ayuda? ¿Qué ocurre? ¿Sabe qué? Vea, esa cosa me botó un error y no sé qué pasa. Entonces, al desarrollador, ve, ¿sabes qué? Me está dando este error. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ver el log generado. Y en el log de archivo ustedes tienen que ver el error. Entonces, al usuario no le dicen nada, pero dice, ¿sabes qué? Lo que pasa que mandaste a buscar algo y votó blanco. ¿Sabes qué? Lo que pasa que el usuario ingresó esto. ¿Sabes qué? Se perdió la conexión. ¿Sabes qué? Esto. Sí, entonces el otro coge, corrige, compila y sigue funcionando. ¿Sabe qué? Vea, espera un ratito, ha de haber sido error suyo. ¿Ya aplastó bien? Ya aplasté. Listo, ya ve. Ya me salió. Ya ve. Sí, por favor, hagan clic, debe estar mal, dañado mal el mouse. ¿Quieren distraerle? ¿Sabe qué? Verifique si el mouse está bien conectado. Coge, mete, ¿puede ejecutar? Sí, está bien conectado. Ya ve, está desconectado. ¿No es cierto? Ya, cualquier cosa, ¿no es cierto? Claro, porque ¿cómo el usuario va a saber? Está bien conectado, está mal conectado. Le ingresa más. Viene la presión, le presiona clic
y ahora le funcionó. ¿Qué está mal? El mouse. Sí. ¿Ya ven? Esos tips irán anotando, ¿no? Listo. Pero ahora, yo tengo que dar el mensaje acá porque el otro compañerito está sudando porque no sabe qué pasó. Entonces le voy a ayudar. ¿Cómo le voy a ayudar? Clic derecho, ¿no es cierto? Clic derecho y le pongo este que dice Output Statement. Sí, de puro inglés, ¿no es cierto? Output Statement. Y le voy a decir que quiero yo hacer una sentencia de salida. ¿Sí? Entonces clic y me aparece esta instrucción. Y me dice que voy a utilizar un DBMS, ¿no es cierto? Output.putLine. Es decir, voy a utilizar el DBMS, el Database Manager Server, para hacer una salida, ¿no es cierto? Una salida a través de una línea de texto. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo poner aquí? Cualquier cosa. Por ejemplo, quiero poner aquí algo que diga error. Ahí sí puedo ponerle error, ¿no es cierto? Porque para que rápidamente coja en el log del servidor, mande a poner ahí control F, buscar error. ¡Pum! Le cogió el error. Sí, porque claro, nosotros no nos vamos a asustar, pues. Sí, y tenemos que buscar algo. Entonces ya vamos a poner un error. Error, por ejemplo, ¿qué error será? No sé qué error poner. Como nosotros manejamos perfectamente el inglés, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Le vamos a poner error y le vamos a concatenar, es decir, vamos a sumar caracteres. ¿Sí? Dependiendo de la base de datos, la concatenación es a través del símbolo más. Sumo caracteres. Pero en Oracle, en cambio, es la tubería. Sí, la tubería, ¿no es cierto? Sí. Este de aquí es el que me permite concatenar. ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar el error que me botó Oracle. Entonces, ¿cómo va a ser? Un SQL error text. Listo. SQL error. ¿Qué sería? Un error de SQL, un message de error SQL. Sí. Podría utilizar otras cosas. Bueno, aquí en el transcurso de los ejercicios vamos a ir viendo. Listo. Y le mando a compilar y si todo está bien, perfecto. Vean, dígame, Patricia. Por ejemplo, cuando hay errores, ¿qué opción se hace para que se grabe o no se grabe la información? Por ejemplo, estaba trabajando en algo. Ya, listo. Hasta ahorita hemos visto DDL y hemos visto DMLs, ¿no es cierto? Sí. Pero no hemos visto el rollback y el commit, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque también nos hace falta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy grabando dentro de un trigger, automáticamente controla el commit y controla el rollback. Automáticamente. Por lo tanto, no es necesario incluir sentencias DDL tipo commit o tipo rollback dentro de los triggers, porque automáticamente se va a realizar. Si se produce un error, me da un rollback automático. Si se produce un éxito, me da un commit automático dentro de los triggers. ¿Sí? Listo. Ok. Y ya le tengo. Ahora sí. ¿Funcionará? Veamos. Sí. Espero que sí. Sí, porque me vine prepasando todo el tiempo y aprendiéndome la instrucción y todo. Persona. ¿Qué me falta aquí? La clave primaria. Entonces, de igual manera, ya está, tengo que darme un trigger de clave primaria, ¿no? Entonces va a ser per clave. Perfecto. Entonces vengo acá para mantener el estándar, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Perfecto, ya tengo todo y le mando a ejecutar. Alrededor, a ver, ¿qué dice? Existe aquí en persona. Ya le creamos. A ver, este trigger ya existe, un trigger de inserción. ¿Desea continuar? Sí, listo ya, esto no está. Perfecto, ya está, ¿verdad? Sí, es porque está insertando. El uno es antes y el otro después. Muy bien. Ahora sí, veamos qué pasó. Vengo a data. ¿Sí? Listo. No tengo nada. Le voy a hacer... Ahorita estoy utilizando un insert gráfico. Voy a seleccionar la empresa. ¿Sí? Ya vimos del día de hoy cómo seleccionar la empresa. Le voy a seleccionar a ACME Compañía Limitada. ¿Sí? Muy bien. El primer apellido. Y aquí se sobreentendería que el usuario ya está en interfase gráfica. No. Estamos haciendo, simplemente hacemos una pruebita a nivel nuestro para ver si lo que hicimos funciona bien. Entonces vamos. Primer apellido, vamos. Cumbicus. ¿Sí está bien escrito?
Cumbicus. Así. Listo. Segundo apellido. Cañar. Cañar. Primer nombre. Gloria. Segundo nombre. ¿Perdón? Fernanda. Listo. Tipo de DNI. ¿Sí? Entonces viene a ser cédula. Muy bien. Y por favor, Fernanda. Por favor, Gloria. Los 4 primeros dígitos de su cédula de entidad. 1105. Muy bien, ya tenemos, ¿cierto? ¿Y qué tipo, qué quiere ser usted? ¿Empleado o quiere ser cliente? Ya, vamos a ponerle cliente. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Ya tenemos? Perfecto. Ya está. Aquí, ¿qué nos faltaba crear? Por ejemplo, ¿qué nos faltaba crear? Por ejemplo, los valores por default. Nos faltaba crear el estado de la persona. Nos falta, por ejemplo, poner los constraints que habíamos visto. Por ejemplo, que el tipo de DNI sea solamente cédula y pasaporte. Mejor dicho, cédula de ciudadanía, cédula de identidad, pasaporte, ¿verdad? ¿Qué nos faltaría poner? Que el tipo sea cliente y sea empleado. Esas cositas nos faltaría todavía terminar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya tenemos todo? Sí, entonces esperemos, ¿no? Manda a hacer un comida automático. ¿Por qué aquí ya tengo comida automático? ¿O qué manda a hacer, ejecutar el camino? Porque estoy trabajando con información. ¡Tac! Listo. No pasó nada. ¿Sí ven? No pasó nada. Estamos bien, estamos bien. Vamos a usuario. Y vean qué pasó acá. ¿Sí? Entonces tengo el usuario, el password que va a ser el 1105. Está activo, comenzó a trabajar el 19 de diciembre de 2018 a las 21 horas 25 minutos 10 segundos. Sí, es del usuario, es cliente, sí, y es la persona número 1. Vamos a ver la persona número 1, le hacemos un clic y la persona número 1 es Gloria Cumbicus Cañar. Y ya está relacionado. Listo. Por lo tanto, ya nos vamos a evitar una interfase más. Solamente hagamos una interfase para poder modificar. Listo, ya tiene. Ahora sí, listo, señor administrador, no se preocupe. Usted crea el usuario, y la persona y automáticamente tiene los usuarios. Listo. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Saben qué? Digamos que los controles los tenemos en interfase. Viene la persona y me dice, no seas malito, ve, aquí tengo una lista de todos mis clientes que estaban en ese sistema o estaban en ese archivo de Excel. Dame pasando, dame subiendo a la base de datos. Usted le va a subir y automáticamente comienza a ejecutar. Mejor dicho, le sube a la base de datos. Si le tiene acá arriba el control, no va a tener usuarios. ¿Por qué motivo? Porque el control está en el frontend. ¿Sí? Si usted no hiciera esto. Si usted le hace a nivel de base de datos, sube por el Excel y automáticamente todas las personas tienen sus usuarios. ¿Sí? Entonces usted logra controlar que por el frontend o por el backend siempre se cumplan las reglas del negocio. ¿Sí? Listo. Podríamos tener alguna, a ver, por ejemplo, yo creé un número de columnas de una cierta manera. Trato de migrar de Excel al sistema, a la base de datos. Debo hacer que coincidan las